Esta noche conversamos con Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Roberto por la invitación. Bueno, partamos con esta reunión que se ha generado durante esta última jornada. Me imagino que han sido muchas las conversaciones acerca del día lunes, el día clave para definir la presidencia de la Cámara. ¿Cómo ha sido eso y quiénes están trabajando en este acuerdo? Mire, este acuerdo básicamente tiene dos pilares fundamentales. El primero es darle la oportunidad al gobierno de encontrar en el Congreso un espacio de diálogo y no un espacio, por decirlo así, de reproducción de sus conflictos internos. Entonces, nuestra apuesta que haya un presidente de la Cámara de oposición, lo que busca es que el gobierno asuma de una vez que su programa de gobierno original, que obtiene un 22% en la primera vuelta, que no concita a la mayoría del país y que fue derrotado de manera abismante el 4 de septiembre, requiere de otras fuerzas para implementarse. Entonces, tener un presidente de oposición o presidenta de oposición puede ser una oportunidad para eso. Y lo segundo es que yo observo que una vez que Carol Cariola ha dado un paso al costado, porque Carol Cariola, digamos las cosas como son, era como una especie de expresión genuina de apruebo de dignidad y del corazón de lo que era el gobierno de la primera vuelta de Gabriel Boric, ha abierto un espacio de convergencia y de conversación entre los sectores moderados de la centroizquierda y la centroderecha. Entonces, yo lo que creo que se está generando en buena hora es que el país entienda que no puede seguir conduciéndose desde los extremos, sino que tiene que conducirse desde la conversación entre los moderados, y eso es lo que se ha ido verificando durante las últimas horas. Ya, y ¿se han sumado entonces oficialmente el PDG y la Democracia Cristiana a estas conversaciones? Mire, nosotros estamos convocando a las distintas oposiciones. Hoy día en el Congreso hay una oposición que es Chile Vamos, hay otro mundo de oposición que es la Democracia Cristiana, hay otro mundo de oposición que es el Partido de la Gente. Obviamente Chile Vamos representa un porcentaje muy importante. Usted sabe que las bancadas nuestras representan del orden de 50 parlamentarios, y obviamente hay otras fuerzas que también contribuyen. Entonces, mi impresión es que aquí hay ciertos vasos comunicantes muy importantes entre estas oposiciones, y lo que queremos ofrecerle al país es una Cámara de Diputados donde el gobierno no tenga un buzón, sino que tenga un espacio de conversación. El gobierno tiene que entender, y a propósito de su reforma previsional, que me imagino que la vamos a tocar, que si sigue insistiendo en sus preconcepciones ideológicas, va a rebotar contra una pared. Entonces, nosotros creemos que tener un presidente de oposición va a ayudar al gobierno a entender que tiene que generar los puentes de diálogo que hasta aquí no ha sido capaz de generar. ¿Se puede hablar un poco de las ideas que se están planificando de cara a poder ganar la presidencia el próximo lunes? Mire, mi impresión es que aquí se ha ido configurando una mayoría dentro de la Cámara que, a diferencia de lo que pasó con Diego Paulsen, que fue un ejercicio más bien de una coyuntura, aquí se ha ido configurando una fuerza política que se va a expresar en la Cámara de Diputados y que va a tener una expresión en la mesa de la Cámara. Pero mi impresión es que si esto avanza como lo hemos seguido viendo, podría expresarse también en las comisiones y, de nuevo, le haría bien al gobierno porque lo obligaría a sentarse a conversar, le haría bien al país porque iríamos abandonando este clima de polarización que hemos tenido desde el 2011 a la fecha, y tan importante como eso, mi impresión, permitiría que el país logre reformas de Estado. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma previsional, aquí el gobierno tenía dos alternativas: o hacía una propuesta para su elenco, y por lo tanto partía de la base de sus concepciones, o hacía una propuesta para Chile con una lógica de Estado. Y lamentablemente optó por lo primero. Cuando usted se da cuenta que del 6% de aporte patronal va a entrar en una cuenta nocional, donde la gente no sabe muy bien dónde va a quedar su plata, y el 70% queda registrada para el día que se jubile. Oye, una intriga de cosas que obviamente no responden hacia algo que hoy día es muy notorio, que es que la gente quiere incrementar sus cuentas de ahorro para poder mejorar sus pensiones. Entonces, mi impresión, Roberto, es la siguiente: el gobierno no puede perderse que aquí tener una Cámara de Diputados donde se expresa la otra mitad del país, o digámoslo, quizá mayoritariamente una fuerza del país, le va a hacer bien al gobierno para sacar adelante sus reformas. Diputado, ya se llegaron a un acuerdo con respecto a esto mismo, la reforma previsional con el PDG. Han coincidido también en otras materias y ahora estas conversaciones por la mesa de la Cámara. ¿Cómo ve la relación de Chile Vamos con el Partido de la Gente y si vislumbra una alianza más afianzada y consolidada aquí al futuro? Sí, yo creo que con el Partido de la Gente tenemos en común que el motor de la sociedad está en las personas,
que el Estado tiene que jugar un rol, pero no tiene que ser el protagonista, que tiene que haber espacio para el emprendimiento, también obviamente para los derechos sociales, que en materia tributaria los tributos son un instrumento, pero no una obsesión, y por lo tanto si el impuesto termina afectando el desarrollo de la empresa, no nos perdamos, si la torta hay que hacerla crecer para repartirla mejor. En materia previsional, obviamente con el Partido de la Gente tenemos en común que los fondos de ahorro son de los trabajadores y por lo tanto eso hay que defenderlo. Y probablemente vamos a tener muchas coincidencias. Entonces, mi impresión es que el gobierno tiene que ser capaz de ver que aquí las fuerzas de oposición se están estructurando sobre la base de ciertas ideas que ganaron abrumadoramente el 4 de septiembre. ¿Pero se podría sumar como coalición? Mire, yo creo que estas cosas las confianzas se van construyendo en el tiempo. Yo lo que tengo claro es que cuando Chile Vamos y el PDG son capaces de salir en la reforma previsional con 5 principios en común, que son además las ideas que hoy día están imperando en la sociedad, porque lo que quiere la gente de clase media, que se ha hecho su propio camino, no es que el Estado le venga a administrar su plata, sino que lo que quiere es poder tomar sus propias decisiones. Obviamente tiene que haber un espacio para los pilares intergeneracionales, pero de ahí a creer que una entidad estatal es la que tiene que hacerse cargo de la inversión de las platas, perdón, eso es no leer en lo más mínimo lo que ha acontecido en las últimas semanas en Chile. Diputado, el saliente presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, comentó durante esta jornada que él es partidario de sentarse a conversar con la oposición y llegar a acuerdos en relación a la mesa de la Cámara y que va a definir también parte de estos proyectos de ley que está presentando el gobierno. ¿Se ha acercado alguien del gobierno? ¿Ustedes tienen intención quizás de llegar a algún acuerdo, de poder repartirse el tema de las comisiones, etcétera? Bueno, yo creo que Raúl ha tenido un acto de realismo total, Raúl Soto, que a quien conozco bien porque es de mi distrito, pero yo creo que el primer mensaje él te lo tiene que dárselo a su coalición. Si, ¿cuál es el problema hoy día del presidente Boric? Que el presidente Boric tiene que él tomar una decisión. ¿Va a ser el presidente Boric de la primera vuelta? Y por lo tanto le va a hablar a Prueba de Dignidad y a lo que va quedando de la otrora lista del pueblo y todo ese mundo, ¿o va a entender que para gobernar el país tiene que construir mayorías? Y mi impresión es que el presidente deambula un día a otro en un mensaje distinto. Un día dice que va a perseguir como perro a los delincuentes y por lo tanto no dice allá. Ha entendido que el tema de orden público no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, sino que es un tema país, pero al día siguiente lanza una reforma previsional que evidentemente deja muy contento a Prueba de Dignidad, pero él sabe que no tiene viabilidad política en el Congreso. Entonces, la pregunta al final se la tiene que hacer él. Y en este encuentro que tienen el fin de semana, yo creo que la pregunta original no es cómo van a retomar la agenda, como le escuchaba una persona acá, sino que es más bien cómo el gobierno va a tomar una decisión de qué mensaje va a priorizar. ¿Va a ser el Gabriel Boric de la primera vuelta o va a ser el Gabriel Boric que logró una mayoría que le permitió ser presidente? Y esa es la pregunta, me da a mí la impresión que se tiene que hacer. Nos queda poco tiempo, pero hay 2 temas pendientes, a ver si los alcanzamos a revisar. Primero que todo, usted visitó al carabinero de El Monte, que recordemos Martínez. Exactamente, él durante los últimos días de octubre utilizó el arma de servicio en contra de una persona, le disparó en su pie. Si nos pudiese comentar, esto relacionado también a la seguridad, ¿se espera un anuncio también importante durante las próximas horas en materia de seguridad por parte del gobierno? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo primero hacerle un reconocimiento al cabo Martínez y también a través de él a todos los carabineros que día a día arriesgan su integridad física y su vida por defender a los inocentes. Me parece que es inadmisible que se estime. Mire, la persona imputada es, de acuerdo al artículo 7º del Código Procesal Penal, a aquel que se le atribuye participación en un hecho punible. Es decir, una persona que al menos presuntablemente puede ser un delincuente. Y por lo tanto decir que un carabinero que hace uso de su arma de servicio en una situación tan evidente como la del cabo Martínez pueda siquiera parecerse a un imputado es una cosa que evidentemente no tiene presentación. Entonces, ¿qué hemos dicho? Por más que la Fiscalía, disculpe, la Fiscalía después, posteriormente, a través de un comunicado salió a rectificar y dijo que efectivamente no había sido en calidad de imputado, sino que bueno, mire, ahí no voy a polemizar con la Fiscalía, pero la Fiscalía sabe que ahí ha habido una rectificación y yo he tenido unas discusiones con una fiscal a través de las redes sociales donde ella me decía que el que adquiere el carácter de imputado es una especie de protección para la persona. Perdóneme, eso está muy lejos de ser cierto. O sea, aquí lo que se trata es que la persona del carabinero, en calidad de testigo o en calidad de funcionario policial, cuente con los resguardos propios del imputado en materia de defensa, bueno, démoselo, pero atribuirle la condición de imputado a alguien que ha hecho uso de la arma de servicio en el cumplimiento de un deber, a mí me parece un despropósito. Entonces, lo que nosotros estamos empujando a través de la ley Retamal es que los carabineros no solo tengan el respaldo político, sino que además tengan el respaldo legal de poder hacer uso de su arma de servicio en aquellos casos en que lo exige no solo su integridad física, sino que también el cumplimiento de su deber. Y eso es lo que vamos a seguir impulsando y yo en ese sentido
tenemos proyectos de ley presentados que ojalá el gobierno, mire, acá no basta con que la ministra Toá hable de lograr un acuerdo. A ver, ministra Toá, fuimos a su oficina, le llevamos 100 propuestas, hemos esperado que usted nos convoque a una reunión, convoque a la oposición a una reunión, preséntenos una agenda de trabajo, 10 temas, impulsemos los proyectos de ley, pero aquí lo que falta es menos poesía y más concreción. Diputado, lo último, 30 segundos nos quedan para hablar del proceso constituyente, se van a retomar las conversaciones. ¿Cómo va aquello y cómo tomaron también las palabras de Flavia Torrealba, que es presidenta de un partido que es de la misma coalición del gobierno y que dice que prácticamente ya no es momento para seguir hablando de este proceso? Mire, yo le agradezco a Flavia Torrealba decir lo que un sector de la izquierda cree, que es que no quieren un momento constitucional, lo que quieren es un momento refundacional. Para ellos, si lo constitucional no deriva en la refundación del país, no es relevante. En cambio, para nosotros de la centro-derecha, construir un nuevo marco de conversación es relevante para que Chile logre la estabilidad que necesita. Entonces, tengan la tranquilidad en su casa que vamos a avanzar a un acuerdo constitucional a pesar de Flavia Torrealba, a pesar de ciertos sectores de la izquierda que lo que quieren es complicar esta situación. Y en ese sentido, ¿sí?, vamos a avanzar hacia allá. Disculpe, usted dijo que no iba a ser septiembre, no iba a ser octubre. ¿Se puede hablar de alguna fecha ya clara? Porque esto se ha ido trazando con el tiempo, han pasado más de 50 días desde el plebiscito. Mire, yo como uno de los miembros de la mesa de conversación voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que terminemos noviembre con un acuerdo constitucional que le dé estabilidad al país. Eso es lo que Chile necesita. Y ¿sabe lo que pasa? Que acá, y digamos las cosas como son, nosotros hemos participado en todas las instancias en las que se nos ha invitado. Hemos llegado con propuestas a todas esas instancias. Le anticipo una cosa, mañana en la reunión de las 10 que tenemos convocada para conversar sobre el árbitro, el llamado árbitro, vamos a llegar una vez más con una propuesta. Y yo al menos tengo la voluntad de no pararme mañana de la mesa hasta que resolvamos el árbitro. Y ojalá la próxima semana ya podamos entrar a conversar del mecanismo para que la izquierda resuelva sus temas internos. Ojalá el cónclave le sirva para eso también. Y ahí podamos avanzar a algo que abandone la polarización, que abandone el populismo al cual hemos estado expuestos, donde en definitiva cualquier espacio de democracia representativa se tilda de cocina, y seamos capaces de construir una cosa a la altura de lo que los países que tenemos como referente han sido capaces de hacer. Diputado Diego Chalper, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Tele 13 Noche. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Buenas noches.